Y continuamos y como cada semana tenemos el lujo de hablar con nuestra compañera de Cooperativa de Araba, la señora Ana Almada, para hacer nuestra columna de tecnología. Y hoy les dábamos un adelanto en relación a los mitos del uso del agua, ahora que vamos a estar hablando mucho tiempo del agua después de este aval que le dieron nuestros representantes legisladores a las mineras para que no rompan todo, como ya lo dijo el presidente, que para qué está la naturaleza, ¿eh? ¿Vos qué te pensás que lo hizo creado para contemplar? No, no señora, no señor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola Rina, ¿cómo estás? Muy bien. Adhiero plenamente a todo lo que estás diciendo. Sí, es muy difícil levantarse un día como hoy y seguir adelante, pero lo que yo quería comentar respecto de esto de mitos era cómo el discurso sobre el agua se fue como dejando en segundo plano en este modelo de las tecnologías ubicuas y que están en todos lados, o cómo se redujo todo el tiempo a explicar que el principal problema era la refrigeración de los centros de datos, soslayando un montón de otras cosas para las cuales se requiere agua. Entonces, yo lo que hice fue tratar de buscar un poco más de información acerca de realmente para qué se utiliza el agua y por qué es importante y por qué es crítica también para todo el ecosistema digital, y cómo esta decisión que tomaron nuestros representantes casi, digamos, de manera individual, sí. es decir, tiene mucho que ver con sostener un modelo de productividad atravesado por la tecnología que deja de lado básicamente cualquier ejemplo o cualquier modelo de sostenibilidad. Lo primero que voy a decir es, sí, el agua se usa para refrigerar centros de datos, eso es así, pero existen nuevas tecnologías que hacen que se puedan reemplazar por modelos más eficientes del uso del agua y que se puedan usar modelos de refrigeración que están basados en otros modelos que no sean en la circulación de agua. Sin embargo, acá viene el sin embargo, Sí. para que un data center exista, tienen que haber un montón, por ejemplo, de placas madres, de componentes de computadoras, de memorias RAM, de procesadores, ¿no? Tiene que haber un montón de hardware, como se le llama, Sí. para hacer posible que esos servidores funcionen. Ahora bien, para construir todo ese hardware, se requiere todavía más agua que para la refrigeración. Chan. Que esa es la parte que yo no entiendo por qué se deja tan de lado, porque cuando digo, a ver, pensemos, el agua no es solamente para refrigerar, para poder extraer las tierras raras que se utilizan para la construcción de componentes electrónicos. Si son cantidades ridículas de agua potable, dulce, claro. ¿no? Sí. Y por ejemplo, si vamos todavía un paso más atrás, para construir los semiconductores, que son un componente de electrónica que se utiliza no solo para la computación en servidores, sino para la mayoría de los elementos electrónicos que conocemos modernos. O sea, los semiconductores se utilizan en todo lo que sea LED, se utilizan obviamente para construir hardware, se utilizan para un montón de cosas electrónicas, y para poder generar los semiconductores se utiliza algo que se llama agua ultra pura, que es un agua que pasa por un proceso químico de desionización a veces o de osmosis inversa, que lo que hace es consumir todavía más agua dulce para convertirla en agua ultra pura para poder producir los semiconductores. Entonces, la cantidad de agua que estamos hablando, o sea, es inimaginable. Una fábrica de semiconductores puede usar, no sé, 5.000 litros de agua por día. Algunos de esos ciclos de agua se pueden recuperar, algunos de esos 5.000 litros de 5.000 litros se pueden reutilizar, pero digo, por día se necesita eso para fabricar semiconductores. Estamos en un delirio, ¿no? Total. Estamos en un delirio total. Y por eso insisto en que si vamos a discutir el tema de lo estoy diciendo en el contexto de esta discusión respecto de
la soberanía tecnológica, si vamos a discutir de quiénes son los datos, si vamos a discutir si los data centers sí, los data centers no, pensemos también que no se trata solamente del data center. El data center es como si fuera lo más cercano de alguna manera. Es lo que afecta directamente el acceso al agua de las comunidades que están cerca de los data centers. Eso totalmente es así. Ahora, si pensamos en el proceso completo, lo que está pasando hacia atrás ya viene arrastrando cantidades ridículas de uso de agua dulce para hacer posible todo el proceso productivo, insisto, no solo de los data centers. Y esta es la parte donde yo también traigo a colación lo siguiente. No solo de los data centers, de todos los dispositivos que nosotros utilizamos. Sí. El modelo de obsolescencia programada, donde los celulares se cambian cada 3 años, donde las computadoras dejan de funcionar cada X cantidad de tiempo porque los que crean software hacen cosas que requieren siempre más hardware. Ese modelo implica no solamente generar una cantidad de residuo electrónico masivo, que está calculado en, no sé, millones de kilos por persona por año, sino que además implica que se sigan construyendo cada vez más estas partes y estos componentes que implican una cantidad ridícula de consumo de agua por parte de las fábricas que hacen todo lo que tiene que ver con electrónica, y que aún habiendo muchos casos donde obviamente se buscó hacer más eficiente el uso del agua, donde obviamente se buscaron formas para poder reciclar parte de esa agua, etcétera, sigue siendo una industria que es altamente contaminante. Sí. Una industria que es muy que utiliza químicos muy difíciles de manipular, que genera mucha contaminación en el entorno, y es como que nadie se cuestiona eso. O sea, nos cuestionamos lo de los data centers porque es algo masivo y porque obviamente las empresas están a cargo, pero el modelo de consumo de dispositivos electrónicos es igualmente nocivo. Sí. Está igualmente basado en una cuestión que no es sostenible. Por eso digo que si vamos a hablar del agua, hablamos de todo el proceso que implica sostener una tecnología como la que tenemos hoy. Sí, y volvemos a hablar siempre de lo mismo, que tiene que ver con la matriz de desarrollo, la matriz productiva, que la obsolescencia programada es un tema central, porque ya tenemos, o sea, tendríamos que poder exigir que los dispositivos que se generan duren y se puedan adaptar a través del tiempo y no sean que están programados para que en 2 años se rompan y vos tengas que hacer otro y ahí, ¿no? Esa escala de extractivismo de los materiales raros, las tierras raras y todas esas cosas. Es decir, bueno, empecemos a tomar conciencia, pero ¿quién tiene el poder de ponerle freno a las grandes corporaciones que son las que imponen esta matriz de desarrollo y de producción? Sí, estoy de acuerdo. Yo lo que digo es, esa matriz no nació de la nada. O sea, esa matriz no surgió así porque las corporaciones son malas solamente. Digamos. No. Estamos de acuerdo en que las corporaciones son malas. Ya hay un juicio que dijo las corporaciones son malas. ¿Viste? Hay antecedentes. Claro, o sea, ya en eso me parece que no tenemos una discusión. Lo que vos decís respecto de cuáles serían quienes pueden poner límites, etcétera, yo siempre digo que hay un punto que ya se pasó, que es el tema de la responsabilidad de las empresas que hacen software. Sí. Ya se pasó de eso. O sea, eso ya pasó, porque eso ya es muy difícil de revertir, un modelo donde las empresas están acostumbradas a fabricar software que requiere cada vez más recursos. Sí. Esa es una situación que ya es muy difícil de revertir. Ahora, lo que yo planteo de esto es para pensar que, digo, las mineras que son las interesadas en explotar la cordillera y que fueron las que hicieron el lobby para esta ley, son un engranaje esencial para el esquema productivo de la tecnología. Son realmente parte crítica para que sigan existiendo más data centers, para que sigan existiendo computadoras más nuevas, para que sigan existiendo los celulares que usamos todos los días, digamos. Sí. O sea, esto no es algo como, lo quiero poner en una cadena de valor que no es solamente la plata que se lleva la minera y el desastre ecológico que deja, sino también que forma parte de un esquema productivo mucho más
grande y que es igual de extractivista en lo material y en los datos. O sea, no solamente vienen a reventar la cordillera para llevarse los minerales y para usar cantidades ridículas de agua, sino que además también nos chorean los datos, digamos, en cualquier aplicación que queramos usar, ¿no? O sea, este modelo implica y se sostiene, es posible únicamente bajo esas características. Sí. Es posible únicamente de esa manera. De otra forma no sería posible. De otra forma no sería rentable, entre comillas. Bueno, No sería, eso, ¿no? no sería negocio. La digamos. discusión de la rentabilidad en pos de seguir actuando como si nuestro planeta fuera descartable. Exacto. Eso. Claro. Sí. Claro, porque si uno piensa en los planes, si uno piensa, por ejemplo, en cuáles son los planes, porque uno dice, bueno, sí, van a reventar esto y ¿qué van a hacer? Los planes son seguir instalando data centers. A ver, si uno piensa, ¿cuál es el... ¿Cómo se imaginan? ¿Qué se imaginan que va a pasar en un futuro donde llenás el mundo de data centers y la gente se empieza a quedar sin agua y el precio de la luz empieza a subir y la temperatura media empieza a subir, empieza a hacer más calor? Es como, ¿qué se imaginan que puede salir bien de todo eso? Que yo lo planteo más desde el punto de vista, yo lo llevo a este punto de irracionalidad, para entender qué poco es lo que tenemos realmente de ganancia Sí. con lo que se plantean como estas nuevas tecnologías disruptivas que van a cambiar el mundo. Sí, lo van a cambiar. Sí. Para peor. Claro. Esa es la parte que no nos estaría contando. Lo que quiero decir es, para lograr escribir, voy a hacer una exageración, les pido disculpas, no suelo hacer esto, pero estoy muy enojada. Para escribir un posteo Sí. en la página de tu empresa, utilizás una herramienta de inteligencia artificial que consume cantidades ridículas de energía y de agua para funcionar, y eso implica que haya un montón de un montón de países donde los mineros están haciendo lobby para llevarse puesto lo que haya. Sí. Hay una conexión directa entre eso. Es muy importante que dejemos de pensar en las cosas descontextualizadas, ¿no? Hace un tiempo había un filósofo hace muchos años, Baudrillard, que decía que el gran problema de la tecnología como la conocemos es que logra dejar al individuo solo con su dispositivo y que crea que el mundo es eso que pasa con él y su dispositivo. Y lo que yo estoy tratando de hacer es justamente contextualizar qué son las cosas que hacemos. Claro. Contextualizar esto de que no es gratis utilizar la herramienta, pero no solamente porque van a aprovechar tus datos para entrenar modelos, sino porque lo que implica en la cadena productiva llega de manera lineal a lo que pasó ayer, digamos. Sí. Hay una relación directa entre esas dos cosas. Y no es para hacer sentir culpable a la gente. A ver, yo entiendo que todos necesitamos hacernos una vida y subsistir en este en este mundo inhabitable casi. Pero digo, pensar que existe una relación directa entre esas cosas nos pone en un lugar donde sí podemos tomar decisiones. Sí. Nos pone en un lugar donde ciertamente no vamos a poder depender del Estado para que defienda algo básico para la vida, ¿no? Tan ridículo como suena. Pero podemos nosotros replantearnos qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Porque en definitiva todo esto es posible porque nadie dice, no, quiero dejar de tener una vida tan cómoda. Nadie dice, no, quiero tratar de hacer que dure mi dispositivo. Es muy poca la gente, quiero decir. Sí. Es muy poca la gente. Sigue siendo muy poca la gente que dice, no, che, esto no puede ser. No, una computadora me tiene que durar por lo menos 10 años, ¿no? Mis estándares. No estoy diciendo que sean los mejores, pero digo, mis estándares son, si voy a gastar una cantidad ridícula en un dispositivo, espero mínimamente que ese dispositivo dure por lo menos 10 años, sí, ¿no? Sí. Y hago todo lo posible para que eso dure 10 años. Es muy poca, y no es porque insisto, no es porque la gente sea mala, no es porque la gente no quiere el planeta, es porque es muy difícil encontrar esta conexión directa que hay entre cómo vivimos inmersos en este mundo de tecnología y lo que implica
producir todos los elementos que hacen posible esto. Esa línea es la que yo quiero trazar. Porque si no, sigue siendo, las corporaciones son malas, no podemos hacer nada, y entonces no vamos a la marcha, no firmamos peticiones, no hacemos nada. No, hay que hacer lo que se puede hacer. Sí. Hay que hacer lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer es ir a una marcha, firmar peticiones, es hacer presentaciones legales, todo lo que sea, pero también es cuestionarnos un poco cómo estamos viviendo nuestra individualidad en este mundo digital. ¿Somos conscientes de lo que implica tener una batería en un dispositivo? ¿Lo que implica a nivel ambiental? No, yo creo que no, que no somos conscientes porque también hay cosas que decís, bueno, y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, claro. por eso digo, a ver, hay un montón de cosas que podemos hacer. Insisto, está el club de, no sé, está los cibercirujas, está el club de reparadores, hay un montón de gente que está luchando para prolongar la vida útil de los dispositivos en algunos motivos, en algunos lugares. Pero además de eso, esto de tener conciencia también es, bueno, leo el manual y me fijo cómo hago para prolongar la vida útil de un dispositivo. Sí. Si me están diciendo que no tengo que dejar el celular cargado toda la noche porque la batería se arruina, bueno, no lo dejo cargando toda la noche, ¿no? Si tengo un manual que me está diciendo la computadora, para que la batería le dure tenés que tomar tales medidas, bueno, tome esas medidas. Son pequeñas cosas que hacen a la prolongación de la vida útil de los dispositivos, pero no lo digo en el sentido de que sea nuestra responsabilidad exclusiva. Claramente la responsabilidad es de nuestros representantes que votaron esta ley nefasta para que se lleven el agua a las mineras. Claramente la responsabilidad es de las corporaciones que nos venden la inteligencia artificial como si fuera la última, el futuro inevitable de la humanidad. Eso sin lugar a dudas, y esas responsabilidades son mayores, pero a mí me preocupa mucho esta lucha descontextualizada, en el sentido de que es increíblemente importante, el agua es más importante que todo, y en eso no hay discusión, pero yo creo que sería quizás importante pensar cómo eso tiene una relación directa con el modo en el que vivimos hoy, cómo esto tiene una relación directa con esta lógica de lo descartable, cómo esto tiene una relación directa con la cantidad de agua que se usa para producir cualquier componente electrónico, no solo las computadoras y los celulares. Entonces, empezar a poner esta lucha realmente en el lugar prioritario que tiene para todo lo demás también. Sí. Para decir, esto es el resultado de que no nos importa usar y tirar, de que no tenemos ni idea de qué pasa con los componentes electrónicos. La mayoría de la gente no sabe ni qué pasa con su propia basura. O sea, o sea, claro, digo, la sacás, no la ves más y la llevas al basurero, ¿qué pasa? Bueno, con lo electrónico pasa lo mismo. Y creo que tenemos que empezar a poner en contexto esto de que nuestra forma de vida tiene consecuencias. Sí. De que nuestra forma de vida tiene consecuencias y la forma, las herramientas que elegimos son diferentes. Que la forma en la que utilizamos nuestros dispositivos electrónicos tiene impacto, digamos. Pensar esto porque, insisto, que se calienten data centers y se enfríen con agua es como el último eslabón. Lo que pasa, todo lo que pasa antes es igual o peor. Y respecto a lo que vos decías de quién pone los límites, yo te quería comentar algo respecto a esto, y es que está habiendo mucha resistencia al uso de la inteligencia artificial. Sí. Más allá de lo que parezca y más allá de lo que nos quieran vender las propias empresas, está habiendo una resistencia muy grande al uso de la inteligencia artificial, está habiendo mucha organización de la sociedad civil en algunos países para oponerse a la instalación de data centers. Eso está haciendo que sea mucho más lento el proceso de instalar data centers destinados a procesamiento de inteligencia artificial, mucho más lento de lo que tenían planificado. O sea, están haciendo una diferencia, se están organizando, están yendo a sus municipalidades y están diciendo no queremos esto, y los data centers no se están instalando en esos lugares. Y está habiendo mucha resistencia a nivel discursivo. ¿Esto qué quiere decir?
Hay muchas personas que realmente se están dando cuenta de que el beneficio que supuestamente nos están tratando de dar es muy pequeño respecto del costo que tiene esta tecnología. Por eso yo siempre digo de que no hay que subestimar, no hay que subestimar esta discusión, no hay que subestimar este espacio donde nos cuestionamos realmente cuáles son las herramientas que tenemos y qué estamos haciendo con la tecnología que habitamos. No hay que subestimarlo porque, insisto, la única razón por la cual estas herramientas siguen siendo no rentables, siguen siendo un problema en muchos lugares, es porque la gente se está oponiendo, porque las personas se están oponiendo. Hay un montón de personas que no, obviamente, hay un montón de personas que les parece maravilloso y están todo el día hablando de eso, pero ya la evidencia que hay sobre el declive cognitivo, ya la evidencia que hay sobre los problemas económicos, la evidencia sobre los problemas ambientales, están generando un montón de resistencia. Entonces, por eso digo, no da lo mismo, no hay nada inevitable. Esto que hablábamos la semana pasada, Facebook y Meta y Google perdieron un juicio. Sí. Perdieron un juicio donde les están diciendo que lo que están haciendo son aplicaciones defectuosas que hacen mal a la gente. Entonces, no hay inevitables, aunque parezca que sí. No hay inevitable. Ahora esta gente votó esto. No quiere decir que mañana eso no pueda cambiar. Sí, sí, los daños van a ser irreparables sin lugar a dudas, pero no quiere decir que eso mañana no pueda cambiar. No quiere decir que con una judicialización no se pueda hacer un poco más lento. No quiere decir, o sea, hay un montón de cosas que sí se pueden seguir haciendo. Y hay un montón de cosas para las cuales es importante que tomemos posición. Que realmente, pues decir, ¿qué podemos hacer? Y tomar posición. Sí, por lo pronto esto, comprender las implicancias que en la cosa marketinera te muestra nada, apretás un botón y ya está, y sale todo y no nos cuentan de todo el proceso que hay, ni desde la extracción de las tierras raras para generar los dispositivos y los desechos que eso genera, la cantidad de agua que hace falta, o sea, como bueno, por lo menos ponerle conciencia a ese proceso para ver dónde yo puedo ingerir en eso y, como bien decís, bueno, cuidar mi dispositivo para que no haya que hacer 500 por mes para reemplazarlos y así. Pero me parece que esto, porque fíjate que la cosa marketinera nos lleva al resultado fantástico sustentado en pensamiento mágico, ¿no? De nada, sí. Y bueno, empecemos a desmitificarlo. Por eso insisto, el sustrato material, volvemos a porque me fascina la infraestructura. El sustrato material que hace posible que vos toques un botón y las cosas pasen mágicamente, no solamente tienen un costo económico de producción, que es instalar un data center, sino que tiene un costo ambiental para todos. Claro. Tiene un costo ambiental para todos. Es como tenemos que en ese sentido creo que esto es lo que hay que tener presente. No podemos estar más fuera de la relación intrínseca que hay entre la humanidad y el ecosistema donde vivimos. No podemos pensar que la decisión individual que yo tomo respecto de un dispositivo, de una computadora o de una televisión no va a tener ningún impacto. Tenemos que salir de ese lugar. Eso es lo que yo quiero decir. Porque las implicancias ambientales son concretas y son y cada vez más grandes. Entonces, hoy es el agua. Mañana va a ser instalar data centers en cualquier lado. Sí. Pasado va a ser no tener luz y en 30 años somos todos refugiados climáticos. O sea, estoy exagerando, ¿no? Lo estoy llevando al extremo, pero para mostrar que existe una correlación. No nos olvidemos, existe una correlación. Entonces, tengamos criterio, adoptemos una postura, pensemos realmente ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es realmente la ventaja de lo que me están queriendo vender? Claro. ¿Cuál es realmente? Sí. ¿Tiene correlación con el costo real? Sí, desarticular ese pensamiento mágico de que no hay implicancias cuando las hay y son graves, y ponerle un poco el freno y ponerle la reflexión de, che, ¿qué me estás vendiendo? ¿Por dónde va la cosa? ¿Cuál es tu gestión ambiental, por ejemplo? ¿No? Exacto. Sí, tal cual.
Tal cual. Bueno, como siempre, señora Ana, acá un lujo poder pararnos a reflexionar sobre estas cosas desmistificar un poco el pensamiento mágico de ver cómo funcionan las implicancias, costos, beneficios y bueno, en ese promediar tenemos que poder seguir teniendo planeta para poder seguir desarrollándonos. Sí, me acordaba que mencionaste lo de Artemidos, que es hermoso todo y es muy interesante pensar cuánto cuesta hacer eso Sí. comparado con las inversiones que están metiendo en inteligencia artificial. Bueno, sí. Nada, les dejo la pregunta para que investiguen. Averigüen. 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 Gracias, Ana. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, un abrazo. Abrazo.